10 años de matrimonio y todo terminó por una sola frase. Me llevo al perro, te quedas con el niño. Eso fue lo que dijo mi esposa, Marla, mientras cerraba su enorme maleta de flores, como si se preparara para un fin de semana en un spa, en lugar de hacer estallar una década de vida compartida. No lloró. No miró atrás. Ni siquiera bajó la voz. El cierre sonó metálico y definitivo, como la puntuación final de una amenaza que no pensaba explicar. Detrás de ella, su madre Denise estaba de pie en el pasillo, vestida con uno de esos trajes pastel llamativos que usaba como si fueran una armadura. Soltó una risa baja, arrogante, demasiado satisfecha. Bueno, al menos el perro está entrenado, dijo con una mano en la cintura, mirándome como si fuera suciedad de la que por fin se habían librado. Yo seguía allí, en mis pantalones de pijama de franela, descalzo, sujetando el tazón de cereales de mi hijo Milo como si fuera una ofrenda olvidada. La cuchara chocó contra el borde de cerámica cuando apreté la mano. No estaba preparado para la guerra. Ni siquiera estaba vestido para la mañana, y de algún modo, eso hacía que todo fuera aún peor. Marla me miró como si fuera una simple molestia, como una multa de estacionamiento en su parabrisas, no como el hombre que le sostuvo el cabello cuando tuvo náuseas en el embarazo, no como el que cambió todos los pañales durante los primeros 6 meses cuando cayó en depresión posparto, no como el hombre que construyó una casa en el árbol para un hijo al que ella apenas recordaba besar de buenas noches. Desde la otra habitación se oía el leve y rítmico rasgar de los crayones sobre la alfombra del salón. Seguramente dibujaba superhéroes otra vez. Él no tenía ni idea de que su madre acababa de llamarlo equipaje en un acuerdo de custodia que hizo sin dudarlo ni un segundo. Abrí la boca, pero la cerré de nuevo. ¿Qué iba a decir? ¿Que no podía creerlo? Sí podía. Hacía tiempo que había empezado a ver las grietas en su amabilidad, la forma en que desapareció emocionalmente antes de hacerlo físicamente. Este momento solo era la versión concreta del silencio en el que habíamos estado viviendo. Se echó una bolsa al hombro y llamó: Pepper, ven, chica. Nuestra Golden Retriever corrió por el pasillo, orejas erguidas, cola moviéndose de un lado a otro. Pepper se detuvo junto a mi pierna, solo un instante. Me miró, suave, dudosa. Ve, susurré, con la voz rota. Ve. Me lamió la mano una vez, y después trotó tras Marla como si no supiera nada mejor. O tal vez sí. Los perros son leales hasta que les dicen que no lo sean. La puerta se abrió. La luz del pasillo entró. Marla salió. Denise la siguió, ya con el teléfono levantado, probablemente para escribirle a su hermana que su hija al fin se había liberado. La puerta se cerró detrás de ellas, así, sin más, sin abrazo, sin despedida, sin un «te voy a extrañar» para el niño que seguía en la otra habitación, con las mangas manchadas de cereales y un dibujo de Superman a medio terminar. Me senté en el sofá, con el tazón todavía en la mano, la cuchara hundida en los cereales ya blandos. Una pequeña parte de mí pensó, tal vez se dé la vuelta, tal vez regrese, tal vez sea una pesadilla. Pero el silencio que se apoderó de la casa era demasiado real. Milo entró en la habitación con calcetines desparejados, un crayón detrás de la oreja y el dibujo apretado en sus manos. Me miró, parpadeando. ¿Dónde está mamá? Tuvo que irse, dije con cuidado. Necesitaba algo de tiempo. Asintió como si entendiera, pero no lo hacía. ¿Cómo iba a entenderlo? La última cosa que le dijo la noche anterior fue: «Te quiero, Peque, que duermas bien». Y ahora se había ido. Y se había llevado al perro. Me entregó el dibujo. Era un héroe con capa de pie frente a un edificio en llamas. «Ese eres tú», dijo. «Te di un escudo contra el fuego. No lloré. No delante de él. Tomé el dibujo y sonreí. Es perfecto, campeón». Más tarde, ya en la cama, seguía preguntando si Pepper iba a volver, mirando al rincón vacío donde solía estar su cama. Me senté solo en el suelo, apoyado contra el lavavajillas, con las rodillas dobladas y el teléfono en la mano, pasando fotos antiguas. El viaje familiar a Myrtle Beach, su tercer cumpleaños. Marla riendo con Pepper en la nieve.
Sus ojos eran diferentes entonces, más suaves. O quizás solo quise verlos así porque necesitaba verlo. 10 años. Perdidos como una cremallera cerrándose y una puerta que se cierra. Pensé en las palabras que me dejó. No fue un lo siento, ni cuídalo, solo me llevo al perro, te quedas con el niño. Como si Milo fuera una obligación no deseada. Como si ser padre fuera una transacción y ella hubiera hecho un mal cambio. Duele. No porque no ame a mi hijo, lo amo, con todas mis fuerzas. Pero porque en ese momento ella lo hizo sonar como si quedarse con él fuera un castigo. Pero no lo era. Esa noche, arropé bien a Milo. Le froté la espalda hasta que su respiración se hizo lenta. Y cuando me levanté para irme, me agarró la mano y murmuró: «Me alegra haberte quedado tú». Me arrodillé a su lado y le susurré: «El afortunado soy yo», y lo decía en serio. Aunque ella se llevó al perro, yo me quedé con el niño, y no pensaba soltarlo. El silencio que quedó no era solo tranquilidad. Estaba vivo. Se metía por las paredes, se extendía sobre las tablas del suelo, se enroscaba en las esquinas de la casa como una niebla que no se disipaba. Marla se había ido. Pepper también. Y con ella se fueron las risas, los ladridos, los pasos que solían seguirme por el pasillo. Lo que quedó no fue paz. Fue ausencia. Milo no pidió detalles. Al menos no de inmediato. Solo tenía 9 años. Y los niños tienen esa extraña capacidad de entenderlo todo y nada al mismo tiempo. Esa noche, se metió en mi cama como si nada. Como si no fuera raro que su madre no lo hubiera besado antes de irse. Ni siquiera esperó a ver si él se daba cuenta de que su lado del armario estaba vacío. Se acurrucó contra mí sin decir una palabra, su pequeña espalda pegada a mi pecho, sus dedos aferrados a la manta como si fuera a escaparse. No me moví, apenas respiré. Solo me quedé ahí, mirando al techo, preguntándome cómo iba a poder con todo. A la mañana siguiente, hice tortitas. No era solo el desayuno, era una estrategia. Necesitaba mantener la rutina. Las hice como a él le gustaban. Crujientes en los bordes, suaves en el centro, con chips de chocolate en forma de torpes caritas sonrientes. Sonrió al verlas, pero fue una sonrisa débil. Sus ojos seguían hinchados, aunque no había llorado. Ninguno de los dos lo habíamos hecho. Eso era lo que más me asustaba. Preparé su almuerzo y añadí una nota adhesiva como siempre. Supera este día. Salva el mundo, pero primero cómete la manzana. Se rió apenas, pero me aferré a ese sonido como si fuera una cuerda que me sacaba de un pozo profundo. Lo dejé en la escuela y lo vi entrar, arrastrando un poco más de lo normal su mochila. No miró atrás. Siempre solía mirar atrás. Al volver a casa, me quedé en el salón durante lo que pareció una hora, mirando el sitio donde solía estar el cuenco de agua de Pepper. La marca seguía allí, en el azulejo. Su correa seguía colgada junto a la puerta, olvidada en la prisa. Debería haberla quitado, pero no lo hice. Aún no. Intenté mantener las rutinas. Hice la cena, lavé la ropa, revisé sus deberes, me senté a su lado mientras miraba dibujos animados. Pero había algo en la forma en que se apoyaba en mí ahora. Como si fuera un ancla que no confiaba en que pudiera sostenerlo. Como si esperara que yo también desapareciera. Por la noche se aferraba más fuerte. Dejó de dibujar por un tiempo, y eso fue lo que más me asustó. Dibujar era su vía de escape, su forma de entender el mundo en formas, líneas y colores. Pero los crayones se quedaron intactos sobre la mesa durante días. Intenté no presionarlo. En su lugar, me convertí en una versión de mí mismo que nunca antes había necesitado ser. Aprendí a trenzarle el cabello cuando le creció demasiado. Descubrí cómo hablar de la pubertad sin sonar como un video escolar. Aguanté vídeos de YouTube sobre anime para poder hacerle las preguntas correctas. Le dije sí a demasiados postres y lo dejé quedarse dormido en el sofá porque eso le hacía sentir seguro. Pero incluso con todo eso, podía verlo. Ese lento endurecimiento en él, como si alguien le estuviera robando la luz de los ojos, centímetro a centímetro. Una tarde, lo recogí de la escuela y no dijo ni una palabra en todo el camino a casa, ni siquiera cuando puse su canción favorita.
Al llegar a casa, finalmente preguntó: ¿Crees que Pepper me extraña? La pregunta me golpeó como un puñetazo en las costillas. Sí, respondí suavemente. Creo que sí. No dijo nada más, solo bajó del coche y entró en casa. Esa noche, cuando se durmió, me senté en el borde de la bañera y miré las baldosas hasta que mi vista se nubló. El peso de todo, la soledad, el miedo, la presión constante de serlo todo, se me aplastó en el pecho hasta el punto de tener que recordarme respirar. Quería gritar, llamar a Marla y exigirle que se explicara. No por mí, por él, por el niño que dejó atrás como si fuera un suéter que ya no necesitaba. Pero no la llamé. No podía darle ese poder. No todavía. En lugar de eso, empecé una lista. Una lista de cosas que podía hacer para que Milo se sintiera completo otra vez. Terapia. Caminatas de fin de semana. Tiempo para dibujar. Más libros. Quizá un pez como mascota. Algo vivo en la casa otra vez. Las escribí con las manos temblorosas, como si al planear todo perfectamente pudiera arreglar las grietas antes de que se hicieran irreparables. A la mañana siguiente, hice tortitas de nuevo. Milo las miró. Luego me miró a mí. ¿Ahora siempre vamos a desayunar tortitas? Dudé. Solo en los días que terminen en I. Soltó una risa ahogada en su zumo de naranja. Fue la primera risa genuina que escuché desde que ella se había marchado. La atesoré. Me aferré a ella con todo lo que tenía, porque, en el fondo, sabía algo que ninguno de los dos podía decir en voz alta todavía. Ambos habíamos perdido algo esa noche. Solo uno de nosotros iba a luchar para recuperarlo, y desde luego no iba a ser ella. Era nuestra primera cita en el juzgado, y ya se sentía como una obra de teatro. Una mala. Marla llegó 20 minutos tarde, flanqueada por su madre, como un dúo de reality show entrando a un reencuentro. Entraron en el vestíbulo del tribunal familiar con la misma confianza y perfume. Marla, con rizos perfectos y una chaqueta demasiado impecable para alguien que no había visto a su hijo en semanas. Y Denise, con un recipiente de muffins de plátano que entregó a la recepcionista como si fuera una feria de repostería escolar. Solo estamos aquí para asegurarnos de que todo sea justo, canturreó Denise. Justo. Yo estaba al otro lado de la sala de espera, con una camisa arrugada y una corbata que no había tocado desde mi última entrevista de trabajo 3 años atrás. Mi abogado, Jonas Herrera, estaba junto a mí hojeando un archivo lleno de capturas de pantallas selladas y copias impresas de correos electrónicos. No dijo mucho, solo asintió con calma cuando Marla finalmente miró hacia nuestro lado. Ella me miró como si no existiera. Y no lo digo metafóricamente. Literalmente miró por encima de mi hombro, como si el contacto visual pudiera contaminar su crema hidratante. «Qué detalle que se haya presentado», murmuré. Jonas se inclinó. «No te preocupes. Los jueces de familia ven más allá de las apariencias. Limítate a los hechos». Asentí, pero sentí un nudo en el estómago. Odiaba todo esto. Cada parte. Que el futuro de Milo fuera decidido por personas en toga y traje que nunca lo habían oído reír ni visto construir fuertes de almohadas. Que la mujer que lo había abandonado ahora intentara argumentar que merecía tener voz en su vida. Que, a pesar de todo lo que había hecho o dejado de hacer, pudiera ganar simplemente por mostrar la cara correcta. Cuando por fin nos llamaron, la sala era más pequeña de lo que imaginaba. Sin techos altos ni fuertes golpes de mazo, solo madera vieja, luces fluorescentes zumbando y una jueza que parecía llevar haciendo esto desde la época de las máquinas de escribir. Marla cruzó la sala como si le perteneciera el aire. Sus tacones resonaron seguros mientras se sentaba junto a su abogada, Penelope Wright, una mujer que parecía hacer yoga con tiburones como clientes. Susurraban entre ellas, mirándome con sonrisas burlonas. La jueza no perdió tiempo. «Estamos aquí para tratar el acuerdo de custodia entre la señora Marla Harper y el señor Daniel Harper», comenzó. «Señora Harper, usted pidió hablar primero». Marla se levantó y comenzó su monólogo. «Su señoría, solo quiero lo mejor para Milo. Es un niño muy sensible. Necesita estructura y apoyo. He creado un hogar estable y tranquilo donde puede prosperar. Tengo un nuevo trabajo, una nueva casa, y ahora estoy en un mejor estado mental.
quiero estar involucrada. Quiero compartir la custodia con Daniel. Las palabras salían de su boca como si las hubiera ensayado frente al espejo. Incluso se secó la esquina del ojo con un pañuelo que sacó de su bolso, perfectamente sincronizada, como si la escena viniera con música de fondo. Yo conocía ese acto. Estuve casado con él. Jonas se levantó despacio, sereno. Su señoría, el señor Harper, ha sido el principal cuidador de Milo desde la partida de la señora Harper. Durante ese tiempo, ella ha hecho escasos esfuerzos por involucrarse en la vida de Milo. Tenemos pruebas documentadas de llamadas perdidas, mensajes sin respuesta y ninguna atención a eventos importantes como su cumpleaños. Además, tenemos preocupaciones sobre la comunicación de la señora Harper, tanto con Milo como con terceros, que estamos preparados para presentar como evidencia. La mandíbula de Marla se tensó. La jueza no parecía impresionada. Señora Harper, ¿ha enviado tarjetas de cumpleaños, cartas o regalos a su hijo en los últimos 4 meses? Marla parpadeó. He estado pasando por una etapa de transición, su señoría, pero eso no refleja mi amor por él. Quise reír, pero no lo hice. No era el momento de emociones, era el momento de pruebas. Jonas le entregó un paquete a la jueza. Ella lo revisó lentamente. Capturas de mis mensajes a Marla. Milo te echa de menos. ¿Puedes hacer una videollamada? Sin respuesta. Hice una tarjeta para ti. ¿Puedo enviártela? Sin respuesta. ¿Puedes venir a la obra de teatro de la escuela? Sin respuesta. Penélope carraspeó y habló por primera vez. Su señoría, argumentamos que el señor Harper ha restringido intencionadamente el contacto, lo cual podría afectar la percepción. La jueza la miró por encima de las gafas. ¿Existe alguna prueba de intentos de contacto por parte de su cliente? Penélope se quedó congelada. No, señora, dijo Marla rápidamente. Pero no quise agobiarle mientras me estabilizaba. Pensé que darle espacio sería más saludable. La jueza se giró hacia mí. Señor Harper, ¿qué le ha dicho su hijo sobre la ausencia de su madre? Hice una pausa. No era el momento de ganar, era el momento de proteger. A veces pregunta por ella, dije lentamente. Se preocupa si está bien. Extraña al perro. Pero no ha pedido llamarla. Dejó de mencionarla después de un tiempo. Y eso es lo que me preocupa. La jueza asintió pensativa. Los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. Y en ese instante, la actuación empezó a resquebrajarse. La sonrisa de Marla se desvaneció. Denise, que observaba satisfecha desde el fondo, susurró algo y salió, quizás para hacer una llamada o tal vez porque no soportaba ver cómo se desmoronaba la farsa. Miré a la mujer a la que una vez prometí para siempre. Vi cómo la máscara se deslizaba, el temblor detrás de su postura perfecta. Pero no me regodeé. No lo necesitaba, porque no estaba allí para ganar. Estaba allí por Milo, y esto era solo el comienzo. Todo empezó con pequeñas preguntas, calladas, inofensivas en apariencia, pero peligrosas como minas envueltas en plástico de burbujas. ¿Por qué dice mamá que siempre estás enfadado? Levanté la vista del lavavajillas, donde tenía los brazos sumergidos en espuma. Milo estaba sentado en la encimera de la cocina, con su libro de matemáticas abierto pero sin tocar. Su voz era suave, incierta, como si ni siquiera supiera si debía preguntar. ¿Qué quieres decir? Dijo que antes siempre gritabas, murmuró mirando el libro. Dijo que por eso se fue. Me sequé las manos lentamente, ganando tiempo. No grité. Ni siquiera he levantado la voz en esta casa desde que se fue. Ese fue el objetivo. Silencio en vez de caos, mantener la calma en vez de romperla. ¿Ella dijo eso? Milo se encogió de hombros. Dijo que siempre estabas enfadado cuando intentaba ayudar. Saqué una silla y me senté frente a él. ¿Tú crees que estoy enfadado? No respondió al instante. No siempre, pero a veces pareces cansado. Eso me tocó. Porque tenía razón. Estaba cansado. Cansado de una forma que una siesta no arregla. Cansado hasta los huesos y el alma. Cansado de arrastrar a ambos a través de una tormenta que no pedí, fingiendo que el techo no se caía a pedazos. Le tomé la mano.
No estoy enfadado contigo. Y no estoy enfadado todo el tiempo, te lo prometo. Asintió, pero vi que la semilla ya se había plantado. No por mí, ni siquiera por él, sino por ella. Las preguntas siguieron, cada una minando la imagen que él tenía de mí. ¿Está mal si echo más de menos a Pepper que a mamá? ¿Mamá se fue porque soy difícil de cuidar? ¿Lloras cuando no estoy? Esa última me hizo detenerme a medio preparar su almuerzo. ¿Qué? Ella dijo que lloras cuando no estoy. Que eso está mal. Esa palabra. Mal. No triste. No dolido. No solo. Mal. Apreté la encimera hasta que se me pusieron los nudillos blancos. Marla no solo estaba envenenándole los oídos. Estaba moldeando su mundo con ello. No quería la custodia. Quería confusión. Un niño lo suficientemente roto para que ella quedara como inocente, para mantenerme a la defensiva, para mantenernos a ambos bajo su control desde lejos. Me contuve. Por poco. ¿Tú crees que eso está mal? Le pregunté. Milo bajó la mirada. No, pero ella lo hizo parecer así. Y ahí estaba, la grieta en su encanto. El brillo que había mostrado en el juzgado ya empezaba a desprenderse, y Milo, dulce y observador Milo, comenzaba a ver lo que había debajo. Esa noche, después de que se durmiera, revisé mi móvil, no para perderme en él, sino para documentar. Cada pregunta, cada frase extraña que repetía de ella, empecé a apuntarlas. Ya no era solo un padre, era un registrador, un guardián, un faro que dejaba constancia de cada destello de la tormenta. Y entonces llegó el mensaje. Me lo enseñó una noche, sujetando su tableta como si fuera radiactiva. No creo que ella quisiera que yo viera esto, me dijo. Era un mensaje de ella. No para él. Él no era el destinatario. Tal vez fuera para su nuevo novio, tal vez para su hermana. No me importaba para quién. Lo que importaba era lo que decía. Es tan pegajoso. No puedo respirar cuando está cerca. Es como si me asfixiara mi propio hijo. Luego otra línea. A veces desearía que viviera con Daniel a tiempo completo. Ese niño arruina todo, igual que su padre. No podía respirar. Durante un minuto entero solo miré la pantalla mientras las paredes se cerraban a mi alrededor. La voz de Milo me sacó del shock. ¿Es verdad? Me giré hacia él lentamente. Ni de lejos, le dije. Eres la mejor parte de mi vida. ¿Me oyes? Asintió, pero sus ojos seguían muy abiertos, asustados, heridos. Lo abracé. Lo sujeté tan fuerte que sentí cómo se movían sus costillas con cada respiración temblorosa. Él no lloró. Yo tampoco. Nos quedamos ahí, en silencio, iluminados solo por la luz parpadeante de la pantalla. Ella se estaba desmoronando, pero esta vez no solo de mi vida, sino de su confianza. Al día siguiente, guardé el mensaje. Lo respaldé, lo envié a Jonas con un simple asunto. Esto lo cambia todo, porque lo cambiaba. Ya no era solo manipulación, era daño, y no iba a permitir que siguiera haciéndolo. Milo había visto la verdad sin filtros, y me la había traído. No por venganza, sino porque quería entender. Y ahora todos lo harían. Eran casi las 12 de la noche cuando oí las pisadas suaves de Milo cruzando el suelo de madera. Yo estaba medio dormido en el sofá, con un documental sonando de fondo al que había dejado de prestar atención hacía una hora. La casa estaba oscura, salvo por la tenue luz de la lámpara del salón y el parpadeo azul de la televisión. Pensé que quería agua o tal vez otro abrazo, pero se quedó allí, en pijama, sujetando la tableta con las dos manos como si quemara. Sus ojos estaban muy abiertos, pero firmes, y su boca apretada en una línea demasiado seria para un niño de 9 años. Papá, dijo en voz baja. No creo que mamá quisiera que yo viera esto. Esa frase me vació antes de ver lo que tenía. Se acercó, se sentó a mi lado sin decir nada más y me entregó la tableta. Me froté los ojos y ajusté la pantalla. Se me encogió el estómago en cuanto vi su nombre. No era un mensaje para él. Era de Marla, pero claramente enviado a otra persona, alguien cuyo número no estaba guardado. Una burbuja verde.
un vistazo unilateral a la máscara que no sabía que se le estaba cayendo. Estoy tan cansada de tener a Milo siempre encima. Siento que me asfixia. No puedo disfrutar ni un día sin que se me pegue. Minutos después, otro mensaje. Lo arruina todo, igual que su padre. No me moví. No parpadeé. Esa frase no solo fue imprudente, fue cruel, y Milo había leído cada palabra. Me observaba, intentando leer mi expresión, buscando permiso para sentir lo que sentía. ¿Es verdad?, susurró. Me giré hacia él. En ese momento parecía aún más pequeño, no solo porque era un niño, sino porque esas palabras, que no estaban destinadas a él, le habían caído encima como ladrillos. No, le dije con voz firme. Ni remotamente. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Solo se acurrucó a mi lado. Lo abracé, le puse la manta encima y lo sostuve como si ese mensaje no hubiera tallado algo en él. No quería arruinar nada, murmuró contra mi pecho. No lo hiciste, le respondí. Nunca lo hiciste. Entonces, ¿por qué diría eso? ¿Cómo se responde a eso? ¿Cómo le dices a tu hijo que a veces las personas, incluso las que deberían protegerte, se eligen a sí mismas a costa tuya? Está confundida, dije con cuidado, y está herida de formas que ni ella entiende. Pero no es tu culpa. Y eso no hace que lo que dijo esté bien. Asintió despacio. No sabía si me creía todavía, pero yo tenía que creer por los dos. Cuando se durmió en mis brazos, me deslicé suavemente, lo recosté en el sofá y lo tapé. Luego fui a la cocina con la tableta en la mano. Me senté en la mesa, mirando la pantalla, releyendo esas palabras una y otra vez. Reenvié la captura a mi correo. La guardé en la nube. La imprimí y la metí en la carpeta que Jonas había etiquetado como documentación de custodia. Pero no era suficiente. Necesitaba que Milo entendiera que esto no era el fin del mundo, que las personas pueden decir cosas horribles y uno puede seguir estando bien. Que se sintiera visto, no solo por mí, sino por las personas que pronto se sentarían en una sala de juicio a decidir su futuro como si fuera un expediente, no un niño. A la mañana siguiente, no mencionó el mensaje. Se sentó a la mesa, empujando las tortitas con el tenedor, el sirope empapando los bordes, pero sin comer. Sus ojos estaban distantes, perdidos en algún lugar lejano. Me senté a su lado. Oye, le dije, fuiste muy valiente anoche. Parpadeó. Estaba asustado. Eso es lo que lo hace valiente, le respondí. Me dijiste la verdad, aunque doliera. Asintió lentamente. Se lo envié a Jonas, le dije con cuidado. Nos ayudará a usarlo de la forma correcta. Hiciste lo correcto. ¿Tendré que leerlo en voz alta?, preguntó de repente, con la voz tensa. Me detuve. Quizá, pero solo si tú quieres. Nadie puede obligarte. Guardó silencio un momento. Luego me miró con algo nuevo en los ojos. No miedo, determinación. Quiero leerlo, dijo. Quiero que sepan lo que dijo. Mi corazón se encogió, pero asentí. De acuerdo. Volvió a sus tortitas. Comió 3 bocados. Luego 4. No era mucho, pero era algo. Más tarde, esa misma tarde, mientras él miraba la televisión, salí y llamé a Jonas. Contestó al segundo tono. ¿Recibiste lo que te envié?, pregunté. Sí, respondió. Es demoledor, sobre todo viniendo de Milo. ¿Tendrá que testificar? Solo si decidimos que es la mejor estrategia. Pero, Daniel, esto puede cambiarlo todo. La jueza va a ver su intención, su verdadero carácter. No me importaba ganar. Me importaba proteger a Milo de la idea de que era una carga, de que el amor venía con condiciones. Le llamó pegajoso, dije amargamente. Dijo que no podía esperar a que fuera problema de otro. Él no es un problema, respondió Jonas. Lo sé, susurré, pero necesita escucharlo todos los días hasta que olvide que ella alguna vez dijo lo contrario. Esa noche imprimí el mensaje de nuevo. Se lo mostré a Milo una última vez. Esto no es quien eres, le dije. Y esto no te define. Asintió y luego levantó la mirada.
¿Puedo volver a dibujar? Se me hizo un nudo en la garganta. Claro, campeón, le dije. Dibuja todo lo que quieras. Y así, simplemente, volvió a coger sus crayones. Y supe que empezábamos a sanar. El mensaje impreso quedó sobre la mesa de la cocina como una herida hecha de tinta. Lo había leído tantas veces que las palabras se habían grabado en mi memoria. Ese niño arruina todo, igual que su padre. No importaba cuánto parpadeara o me alejara, siempre estaba ahí, zumbando con su crueldad silenciosa. Había hecho copias, las guardé en la nube, una en la guantera del coche, otra en el cajón donde guardamos las pilas y los destornilladores, otra en el archivo de pruebas de custodia de Jonas. Y aún así, lo más difícil no era custodiar el mensaje, sino decidir qué hacer con él. Jonas me llamó a las 8 de la mañana. Nunca se detenía en saludos. Daniel, hemos revisado el mensaje. Se lo enseñé a mi asociado y está de acuerdo. No solo es dañino, es decisivo. Esto cambia el caso. Estaba en la lavandería, el zumbido de la secadora sonando a mis espaldas mientras sujetaba el teléfono. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo. Presentamos una solicitud para actualizar los términos de custodia. Quiero incluir este mensaje en la moción y recomendar que Milo pueda hablar si tú estás de acuerdo. Se me cortó la respiración. ¿Quieres que testifique? No lo llamaría testificar. Pero sí, si la jueza lo aprueba, Milo podría compartir su experiencia. Se haría en privado, sin presión. No me preocupa mi comodidad, lo interrumpí. Me preocupa él. Tiene 9 años. Los niños de su edad entienden más de lo que creemos. Y ya ha sido usado como peón, dijo Jonas. Esto podría ser una forma de que recupere su voz. No respondí de inmediato. La idea de que Milo se sentara frente a una jueza para responder preguntas sobre su madre, sobre ese mensaje, me revolvía el estómago. Pero Jonas no se equivocaba. Marla ya lo había hecho parte de su juego. Había visto demasiado como para fingir que no entendía. Quizás darle un espacio para hablar lo ayudaría a sanar. Hablaré con él, le dije. Si quiere hacerlo, seguimos adelante. Esa noche, esperé a que termináramos de cenar. Tacos, su plato favorito. Recogimos la mesa y nos sentamos en el sofá. Milo tenía las piernas estiradas sobre mi regazo, mientras los créditos finales de un dibujo animado de superhéroes pasaban en la pantalla. Silencié la televisión y le acaricié suavemente la pierna. ¿Puedo preguntarte algo importante? Levantó la vista de su cuaderno de dibujos. Vale. ¿Te acuerdas del mensaje de mamá? Asintió. Hoy hablé con Jonas. Cree que podría ayudar a la jueza a entender mejor las cosas si tú le contaras lo que viste. Solo hablar de cómo te hizo sentir. Solo si tú quieres. Se quedó pensando. ¿En el juzgado? No en la sala grande. En una más pequeña, con la jueza. Quizá también con Jonas allí. Nadie te obligaría a decir nada que no quieras. Se incorporó un poco. ¿Puedo llevar el mensaje? Parpadeé. ¿Quieres leerlo? Creo que deberían escucharlo de mí, no solo de ti. Tragué saliva. ¿Estás seguro? Asintió. Ella dice cosas así a menudo, papá. Esta solo se le escapó. Esa frase me atravesó. Esta solo se le escapó. Significaba que las había estado guardando, acumulando un dolor que yo ni siquiera conocía, llevándolo con la resiliencia silenciosa que solo tienen los niños, hasta que se rompe. De acuerdo, dije, apartándole el flequillo. Lo haremos a tu manera. Me entregó el dibujo en el que había estado trabajando. 2 figuras de palitos cogidas de la mano, una más alta, otra más baja, ambas con capas. Encima, con su letra desordenada pero decidida, había escrito: La verdad volará más alto que las mentiras. Me llevé el dibujo al pecho. Eres muy valiente, ¿lo sabías? Se encogió de hombros. Solo quiero que sepan quién es ella de verdad. Y en ese momento me di cuenta de algo que antes no había visto. No quería venganza. Quería libertad. A la mañana siguiente llamé a Jonas. Ha aceptado. Bien, respondió Jonas. Presentaré la moción hoy. Colgué y miré a Milo al otro lado de la mesa.
Estaba comiendo cereales, tarareando para sí mismo, con un pie golpeando distraídamente la pata de la silla como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Esa misma semana practicamos. No ensayamos, practicamos. No quería que repitiera un guión. Solo quería que se sintiera seguro para decir lo que necesitara. Cada noche, antes de dormir, nos sentábamos en el sofá y le hacía preguntas suaves. ¿Qué quieres que sepa la jueza? Que aquí es tranquilo, seguro, que no tengo miedo. ¿Qué quieres que sepan de mamá? Se quedó pensativo. Que me hace sentir como un problema. ¿Quieres decírselo? Sí. Ya no estaba nervioso. Con cada palabra que practicaba, sentía que se quitaba un peso de encima, no porque desapareciera, sino porque al fin podía dejarlo salir en voz alta. Una noche, mientras garabateaba en un blog, vi cómo su mano se movía decidida. ¿Quieres escribir algo para llevar? Levantó la vista. ¿Puedo? Claro. Trabajó en silencio, con la lengua pegada al labio en concentración. Cuando terminó, me lo entregó. Lo leí una vez. Luego otra. Quiero a mi mamá, pero no confío en ella. No me gusta cómo habla de mí. Me siento mejor cuando estoy con mi papá. Siento que puedo respirar. No lloré, pero estuve cerca. No tienes que decir todo esto, le dije con suavidad. Quiero hacerlo, respondió. Estoy cansado de fingir que ella no dijo lo que dijo. La trampa se había activado. Marla y Denise creyeron que podían controlar la historia con flores, cámaras y golosinas envenenadas. Pero lo único que no calcularon, lo que desmoronó su actuación, fue la voz del niño al que intentaron manipular. Y esa voz estaba lista. La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba, no por la temperatura, sino por el ambiente. Las sillas metálicas crujían al sentarte, las luces zumbaban débilmente y todo, desde el estrado del juez hasta las paredes, incluso el silencio, parecía haber sido desinfectado de cualquier emoción, estéril, como si no quisiera recordar todas las historias que ya había tragado. Marla se sentó frente a mí, con un vestido azul marino de mangas cortas y un discreto collar de perlas para parecer maternal. Llevaba el mismo peinado de rizos que en aquel video de influencer frente a la escuela de Milo, pero allí los rizos parecían rígidos, forzados. Su sonrisa estaba cuidadosamente ensayada, como si alguien le hubiera dicho cuál era la expresión correcta para impresionar a una jueza. Penélope Wright, su abogada, le susurraba furiosa al oído antes de comenzar. Ya estaban tensas, y ni siquiera habían escuchado lo que Milo iba a decir. Él se sentó a mi lado, con sus zapatillas rojas balanceándose contra la pata metálica de la silla. Sujetaba su cuaderno, el mismo con el que habíamos practicado, el que había querido llevar cada noche a la cama. No se había separado de él desde que salimos de casa esa mañana. No era solo papel, era su armadura. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, con mechones plateados recogidos en un moño apretado, miró por encima de sus gafas a las dos mesas frente a ella. Hemos revisado la solicitud actualizada de custodia, comenzó. Tengo entendido que el menor desea hablar. Jonas se levantó, sereno. Sí, su señoría. Con su permiso, Milo quiere compartir unas palabras. Está preparado. Ha hablado conmigo, con su padre, y comprende lo que significa. La jueza alzó una ceja. ¿Está seguro, joven? Milo asintió sin levantar la vista. Sí, señora. Adelante. Sentí cómo la mano de Milo se apretaba contra la mía antes de levantarse. Su cuerpo era pequeño para la carga que llevaba, pero al caminar hacia adelante no titubeó, no tembló. Se movió como alguien que tenía algo importante que decir. Alguien que había esperado demasiado para decirlo. Se paró justo debajo del estrado de la jueza, carraspeó y abrió su cuaderno. He escrito algo, dijo. ¿Puedo leerlo? Adelante, respondió la jueza con voz más suave. Él miró hacia abajo, respiró hondo y comenzó. Me llamo Milo Harper, tengo 9 años. Me encantan los cómics, las tortitas y construir cosas con mi papá. Echo de menos a mi perro. Antes también extrañaba a mi mamá, pero ahora no sé si debería. La sala quedó en absoluto silencio.
Incluso el zumbido de las luces pareció apagarse. Ella solía mandarme mensajes, continuó. Al principio me gustaban, pero luego empezó a decir cosas que me hicieron sentir raro, como si realmente no quisiera que estuviera cerca. Dijo que era muy pegajoso, que arruinaba las cosas. Se detuvo y levantó la vista, no hacia la jueza, sino hacia Marla. Dijo que lo arruinaba todo, igual que mi papá. Marla se estremeció. Penélope se inclinó hacia adelante y le susurró de nuevo, frenética. Pero Marla no se quebró. Se lo mostré a mi papá porque no quería guardar secretos. Pensé que tal vez yo había hecho algo mal. Pero mi papá me dijo la verdad. Me dijo que yo no había arruinado nada, que era la mejor parte de su vida. Milo tragó saliva. Sus manos temblaron ligeramente, pero apretó más fuerte el cuaderno y siguió. No me siento seguro con mi mamá. Ya no confío en ella. No quiero visitarla a menos que haya alguien conmigo. Quiero quedarme con mi papá. Cerró el cuaderno. El silencio fue absoluto. La jueza lo miró durante un largo instante. Su expresión era indescifrable. Gracias, Milo, dijo suavemente. Eso ha sido muy valiente. Puedes volver a tu asiento. Milo se giró, buscando mi mirada. Supe que había llevado ese discurso guardado dentro durante mucho, mucho tiempo. Me levanté y lo recibí a medio camino. Guardó el cuaderno bajo el brazo y yo puse una mano en su espalda mientras volvíamos juntos a nuestro sitio. Marla parecía haber visto un fantasma. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido alguno. Ni siquiera su sonrisa ensayada pudo tapar aquello. Denise no estaba en la sala. Probablemente le aconsejaron no arriesgarse a otro escándalo. Mejor, una actuación menos que aguantar. La jueza se tomó su tiempo. Volvió a repasar las capturas impresas, los mensajes que Marla había enviado y que no estaban destinados a los ojos de Milo, pero que de todos modos, él había encontrado. Golpeó una vez, 2 veces, con su bolígrafo sobre la mesa, y luego miró directamente a Penélope. Señora Wright, dijo, ¿su clienta niega haber enviado estos mensajes? Penélope se levantó. Su señoría, no negamos los mensajes, pero querríamos aclarar que fueron sacados de contexto. Fueron enviados por su clienta hablando de su hijo, interrumpió la jueza. Este tribunal no acepta que el contexto justifique la crueldad, y mucho menos contra un niño de 9 años. Penélope se sentó. La jueza ordenó los papeles y me miró directamente. Señor Harper, gracias por haber traído esto. Y a ti, Milo, quiero repetirte que has sido escuchado. Este tribunal te cree. Luego miró a Marla. Señora Harper, con efecto inmediato, el tribunal otorga al señor Harper la custodia legal y física completa del menor, Milo Harper. Usted tendrá derecho a visitas supervisadas, pendientes de revisión. Cualquier infracción adicional podría suponer la suspensión total del derecho a visitas. El rostro de Marla se descompuso. Abrió la boca para protestar, pero la jueza no se lo permitió. Este tribunal falla en el mejor interés del niño, dijo levantándose. Y ese niño acaba de decirnos cuál es ese interés. Martillazo. Caso cerrado. Milo apretó mi mano, y por primera vez en meses me sentí en paz. Nos quedamos sentados en silencio, mucho después de que la sala se hubiera vaciado. Jonás recogía papeles, susurrándole algo a un funcionario cerca del estrado. Pero yo solo escuchaba el eco de la voz de Milo, no las palabras, aunque recordaba cada sílaba, sino su sonido, firme, claro, honesto y más potente que cualquier intento de Marla por aparentar. Milo estaba a mi lado, todavía sujetando su cuaderno, aunque ya lo había cerrado. No lo había soltado en todo el tiempo. No fue solo lo que dijo, fue el peso de lo que había llevado y lo que había soltado. Al otro lado de la sala, Marla seguía inmóvil. Penélope intentaba hacerla levantarse, pero parecía congelada. Vi que la máscara finalmente se había roto. No era rabia ni tristeza. Era confusión. Como si aún no entendiera cómo había perdido. Como si creyera que su versión de influencer, sus rizos, su chaqueta y sus lágrimas medidas serían suficientes. Pero la verdad tuvo voz. Y esa voz tenía 9 años. Jonas se acercó a nosotros y me puso la mano en el hombro.
No lo va a apelar, dijo en voz baja. No después de hoy. Miré a Milo, que también la observaba. Lo hiciste bien, le dije. Más que bien, asintió lentamente. ¿De verdad se acabó? Se acabó, le aseguré. Ya no puede llevarte. No puede usar mensajes para hacerte daño. No puede hacerte sentir como un problema nunca más. Parpadeó, y una lágrima se deslizó por su mejilla. No de tristeza, sino de alivio. Salimos juntos. Pasamos junto a los periodistas en las escaleras del juzgado. Penélope intentó bloquearlos con la espalda. Marla no dijo nada. Ni a ellos, ni a nosotros. Simplemente giró la cara para evitar los flashes, de repente tímida, algo que jamás había sido cuando sostenía su teléfono. En el coche, Milo bajó la ventanilla y dejó que el viento le diera en la cara. No dijo nada durante las primeras calles. Luego, al pasar por un restaurante con un letrero de neón que decía «Abierto las 24 horas», habló. ¿Podemos comer tortitas? Me reí. Por supuesto. Aparcamos y entramos al local, lleno de cabinas, con el olor denso de sirope y mantequilla en el aire. Milo se sentó en la mesa como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Relajado, dejó su cuaderno sobre la mesa. Pidió tortitas con chips de chocolate, extra nata montada y una ración de bacon. No me molesté en decirle que no. Ese día no había reglas, no había límites. Mientras esperábamos, sacó un lápiz y comenzó a dibujar. No miré por encima de su hombro, no hacía falta. Fuera lo que fuera, era suyo. Y ahora, por fin, se sentía lo suficientemente seguro para volver a ello. La camarera sonrió al traernos la comida, elogió su dibujo y él se iluminó. Ese brillo que dice, «Estoy bien ahora». Se devoró el plato. Yo lo dejé. Dejé que le subiera y le bajara la energía del azúcar. Lo dejé hablar de dibujos animados, de la escuela, de un proyecto de ciencias del que aún no me había contado, y cuando salimos, llenos y un poco somnolientos, sentí el cambio. No solo en él, también en mí. Por primera vez desde que Marla se marchó con el perro y una maleta, ya no me preparaba para el siguiente golpe. Caminaba hacia adelante. 2 semanas después llegó la documentación. Era definitivo. Legal. Claro. Custodia legal y física total. Daniel Harper. Visitas para Marla Harper. Solo supervisadas. Revisión en 6 meses, según la comodidad y desarrollo del niño. Dejé el sobre la mesa y miré hacia el salón, donde Milo estaba tumbado boca abajo, dibujando de nuevo. Esta vez las páginas estaban llenas de colores y personajes, su imaginación a todo color. Volvía a haber superhéroes, y uno de ellos se parecía a mí. Capa, barbilla con barba, delantal y una tortita en la mano. El otro héroe era más pequeño, pero tenía alas doradas con vetas azules. «¿Qué es esto?», le pregunté, arrodillándome junto a él. «Somos tú y yo», dijo. «Luchamos contra el silencio». Parpadeé. «¿Silencio?», asintió. «Como cuando nadie te cree, o cuando todos fingen que todo está bien, pero tú sientes que no. El silencio es el villano, y lo vencimos». Le pasé un brazo por los hombros y le besé la coronilla. «Sí, campeón. Lo hicimos». Una semana después, Marla desactivó su canal de influencer. Jonas me dijo que su abogada la abandonó. No investigué más. No me importaba si se mudaba, abría un estudio de yoga o intentaba empezar de nuevo. Era su derecho, pero no con Milo, no con su paz. Empezamos a construir nuevas rutinas. Desayunos los sábados, maratones de películas los martes por la noche, cuentos antes de dormir donde él inventaba finales alternativos. De vez en cuando preguntaba por Pepper. Yo le decía la verdad. Probablemente ahora alguien más la querría, pero si algún día me enteraba de otra cosa, lo resolveríamos juntos. Él asentía, ya sin tristeza, solo aceptación. No estaba roto, no estaba resentido, se estaba curando. Y yo también. No necesitaba ganar nada más porque ya tenía lo más importante, a él. Condujimos de regreso a casa desde el tribunal con las ventanas bajadas, la brisa de la tarde despeinando a Milo mientras sacaba la mano por la ventanilla y la deslizaba en el aire como si fuera agua. No había música,
solo el zumbido de la carretera y el ocasional hush de los coches que pasaban. Y sin embargo, el silencio entre nosotros no pesaba, no como antes. Era el tipo de silencio que se siente lleno, no vacío, pacífico, no tenso, como si el mundo al fin hubiera aflojado el puño y nos permitiera respirar. Lo miré de reojo. No sonreía exactamente, pero sus ojos estaban tranquilos, serenos. Parecía mayor que hace un mes, no de forma preocupante, sino como recordatorio de todo lo que había tenido que cargar. ¿Estás bien?, le pregunté. Asintió. Siento... hizo una pausa. Como si me hubiera quitado una mochila muy pesada. Sí, dije. Yo también. Aparcamos frente al diner sin necesidad de hablarlo. Se había convertido en nuestro lugar, no porque fuera especial, sino porque fue el sitio al que fuimos el día que todo cambió. El día que subió al estrado, el día que fue más valiente que nadie en aquella sala, incluso cuando su voz temblaba. Nos sentamos en la misma cabina. Milo cogió un crayón y empezó a garabatear en el menú infantil, pero esta vez no se escondía tras él. Solo dibujaba, tranquilo y despreocupado. La misma camarera de siempre se acercó con una cálida sonrisa. Déjame adivinar, tortitas con chips de chocolate, extra nata montada y bacon, añadió Milo. Hecho, campeón, dijo guiñándome un ojo. Hoy os veo más ligeros. Me reí. Estamos volviendo a recordar cómo se siente la paz. Cuando trajeron la comida, Milo se lanzó a ella como si no hubiera comido en días, metiendo bacon dentro de las tortitas como si fuera un sándwich. Yo solo lo miraba, maravillado de lo mucho que volvía a ser un niño completo, no atrapado en medio de nada, no enredado en un juego que nunca pidió, solo un niño al que le gustaban los cómics, el sirope y contar largas historias sobre universos imaginarios con reglas complicadas. Creo que voy a hacer un nuevo cómic, dijo con la boca llena de tortita. ¿Ah, sí?, pregunté. ¿De qué va? De un superhéroe y su hijo. Pero el papá no vuela ni nada, solo hace las mejores tortitas del mundo y vence a los villanos con amabilidad y post-its. Solté una carcajada. ¿Post-its?, asintió. En lugar de armas, deja notas que hacen que la gente se sienta mal por ser mala. Cosas como, eres mejor que esto, o vuelve a intentarlo mañana. Eso sí que es poderoso, dije alzando mi café. Yo leería ese cómic. Sonrió para sí mismo. Sí, yo también lo leería. 2 semanas después llegaron los papeles finales del tribunal. Sobre blanco, sello oficial, sin drama, sin fuegos artificiales. Solo tinta en papel confirmando lo que ya sabíamos. Lo abrí en la encimera de la cocina mientras Milo, en la mesa, pegaba alas a uno de sus personajes recortados. Las palabras eran sencillas. Custodia total legal y física, otorgada a Daniel Harper. Marla no apeló. Su abogada la abandonó. Jonas me lo confirmó por correo ese mismo día. No va a pelearlo. Creo que ya sabe que perdió lo único que importaba. No lo celebré. No brindé, ni llamé a nadie. Simplemente me quedé ahí, dejando que la certeza me calara. No era una victoria, era una puerta cerrándose. Un cierre suave y definitivo a un capítulo que nos había quitado más de lo que podíamos nombrar. Miré a Milo. Es oficial. Levantó la cabeza. Ganamos. Sí, respondí. De verdad ganamos. Desde ese día, los cambios fueron tranquilos, orgánicos, sin grandes declaraciones, sin transformaciones repentinas. Solo paz, que poco a poco volvió a coserse en nuestras vidas. Milo empezó a dormir en su propia cama, no porque yo se lo pidiera, sino porque quiso. Volvió a dibujar cómics completos en lugar de bocetos inacabados. Juntos, construimos una estantería en el garaje para exponer sus favoritos. Cada domingo íbamos a por tortitas. A veces llevaba su cuaderno. A veces jugábamos a juegos de palabras, o simplemente hablábamos de su semana. Pero siempre, siempre había risas. Risas reales. De esas que brotan sin previo aviso, desde un sitio que antes dolía. Marla no llamó. No hubo mensajes, ni vídeos, ni entregas repentinas. A veces me preguntaba si miraba desde las sombras,
Si veía sus dibujos online cuando los compartía con nuestro pequeño círculo de amigos y familia. Si vio el nuevo dibujo que hizo, un papá con capa sujetando una espátula y un niño al lado a su lado, sonriendo. En todas las versiones de su cómic, el villano no era su madre. No era una persona. Era el silencio. Y cada vez lo vencíamos. Una tarde, mientras fregaba los platos, Milo entró en la cocina con una expresión seria. ¿Papá? Dime, campeón. Levantó un dibujo. Este es diferente. Me sequé las manos y lo tomé. Era el mismo papá superhéroe y su hijo, pero esta vez estaban sentados en un banco, bajo un árbol, sin capas, sin villanos, solo quietud. ¿De qué va? Pregunté. Se encogió de hombros. Creo que solo somos nosotros, sin pelear, solo sentados. Lo observé largo rato. Es el mejor de todos, le dije. Y lo decía en serio, porque la paz no es solo tortitas y risas, es saber que ya no tienes que luchar. Es saber que fuiste elegido, no solo por un tribunal, no solo por la ley, sino por la persona que más importa. Y cada mañana, cuando Milo se levantaba, frotándose los ojos y preguntaba, ¿hoy toca tortitas? No tenía que pensarlo. Por supuesto, porque la paz sabe a sirope, suena como la risa suave de un niño en la mesa, y se siente como hogar.